Después de todo lo que pasó en la temporada anterior, la cuarta temporada arranca bastante fuerte. Primero nos muestran a Tokinari, el director de la Academia de Tokio, hablando con un estudiante cuya identidad todavía no conocemos, pero lo más importante no es quién es, sino lo que le pide: expulsar a Yanokoshi, hacer que vuelva al Weight Room, y hacerlo de forma discreta, sin llamar la atención y sin que los altos mandos se involucren. Después de eso volvemos con a Yanokoshi, que como siempre está completamente tranquilo, como si nada estuviera pasando, aunque hay un pequeño cambio que sí se nota. Horikita se cortó el pelo, un detalle simple pero que deja ver que algo en ella está cambiando. Ahora sí, la escuela anuncia una nueva herramienta para todos los estudiantes, una aplicación. En esta app cada alumno tiene un perfil público donde puede ver su nombre y también su historial de notas, todo completamente visible. Al principio nadie entiende para qué sirve esto, pero la profesora lo deja bastante claro. Esta aplicación no es solamente informativa, también es una forma de control, porque a futuro los estudiantes con bajo rendimiento podrían ser castigados. Y acá entra alguien clave: Nagumo, el presidente del consejo estudiantil. Fue él quien creó esta aplicación y claramente no es casualidad. Pero eso no es todo, también se anuncia el primer examen del año, y acá empieza el verdadero problema. La prueba será en parejas, pero los estudiantes de segundo año deberán formar equipo con alguien de primer año, y ahí todo empieza a tener sentido. La app sirve para encontrar compañero, pero lo difícil no es eso, lo complicado es confiar en alguien completamente desconocido. Además hay presión: si un estudiante no consigue pareja pierde un 5% de su puntaje final y encima se le asigna un compañero al azar. Nuestro prota analiza como siempre la situación en un instante y se da cuenta del verdadero peligro. Si elige mal podría emparejarlo con alguien del White Room. Si eso pasa, esa persona podría sacar un 0 a propósito y hacer que lo expulsen. En otras palabras, este examen está prácticamente diseñado para sacarlo de la escuela. Aprovechando la situación, Horikita propone algo: una competencia entre ellos dos. Si ella obtiene mejor puntaje, a Yanokoshi deberá ayudar más activamente a la clase, pero si él gana, ella tendría que unirse al consejo estudiantil. Mientras tanto, los demás ya están moviendo sus propias estrategias. Ichinose empieza a usar su mayor ventaja, la capacidad social. Organiza reuniones y comienza a reclutar a los estudiantes más inteligentes. Por otro lado, la clase de Arisu se mantiene demasiado tranquila, y eso no es una buena señal, porque normalmente significa que ya tienen todo bajo control. En cambio, Ryuen va por un camino más directo, empieza a amenazar a estudiantes de primer año para obligarlos a cooperar, pero el problema es que los alumnos de primero empiezan a escasear, y ahí Yanokoshi toma una decisión clave: memorizar todos los nuevos estudiantes, cada rostro, cada detalle, todo para evitar cruzarse con alguien del White Room. Y es en ese momento cuando aparecen dos nuevos problemas: Tsubasa y Hosen, dos estudiantes de primer año que no vienen a jugar, son agresivos, confiados y no tienen problemas en imponer su presencia, porque hay algo importante: en el examen los de primer año tienen ventaja, y esto tiene una explicación bastante clara: el castigo no es el mismo para todos. Mientras que los de segundo año les quitan un 5% del puntaje final, a los de primero solo se les bloquean los puntos privados durante 3 meses, o sea, los de primero prácticamente no pierden nada, y por eso mismo tienen ventaja. Y ahí entra Hosen, que directamente intentan poner su autoridad. Empieza a presionar a todos los de segundo para obligarlo a trabajar con él sí o sí, pero la situación se corta cuando aparece Ryuen, y por cómo reacciona queda claro que lo conoce muy bien y sabe que es peligroso. Aún así, Hosen no se queda tranquilo, pasa de negociar a amenazar, incluso intenta obligar al propio Ryuen para ser su compañero, pero él, fiel a su estilo, lo manda a la mierda. Mientras tanto, a Yanokoshi empieza a notar algo raro: Tsubasa le genera sospechas, especialmente porque la chica lo está observando de reojo, como si supiera algo. Al día siguiente las cosas empiezan a moverse. Kushida ya tiene una posible pareja, un estudiante llamado Yagami. Aunque no acepta de inmediato, queda claro que ya tiene el examen bastante encaminado. Pero no todos tienen la misma suerte. Sudo, por ejemplo, está en problemas, intenta conseguir pareja, pero los de primer año empiezan a poner cierto precio, y eso no es barato: 500.000 puntos privados como mínimo. Y encima, Hosen ya se posicionó como una especie de líder entre los de primero, así que muchos ni siquiera se animan a aceptar propuestas. En medio de todo esto aparece Ichika, una chica bastante particular. Primero pone una condición absurda: que Sudo venza a estudiantes fuertes en una pelea, pero después cambia completamente. Dice que aceptará si le cocina algo rico, básicamente porque sí. También le interesan los hombres que saben cocinar. El problema es que Sudo no sabe ni siquiera cómo hervir agua, así que le pide ayuda a Yanokoshi, y ahora todo depende de él. Si logra hacer un buen plato, Sudo consigue pareja. Al día siguiente la situación sigue avanzando, más del 30% de los estudiantes de primero ya tienen compañeros, y Yanokoshi sabe que se está quedando sin opciones, entonces vuelve a cruzarse con Tsubasa y decide aprovechar la oportunidad. Le pide ayuda para conseguir contactos dentro de primero y sorprendentemente ella acepta, pero hay un problema: Hosen ya tiene bastante control sobre la clase, así que lo único que puede hacer es organizar una reunión con los que todavía no tienen pareja. Mientras tanto, nuestro prota decide cerrar el tema pendiente: el plato para Ichika, comprar utensilios, y se prepara para cocinar. El problema
problema es que le piden una sopa Tom Yum o algo así, un plato que ni siquiera él conoce, pero por suerte Horikita entra al rescate y le da la receta. Y logra hacer algo bastante decente, no es increíble, pero más que suficiente. Y Chika acepta y forma pareja con Sudo, más por capricho que por otra cosa, pero sirve. Problema resuelto. Mientras tanto, en otro lado, Ryuen y Arisu están jugando un juego completamente distinto, uno de apuestas, un póker, donde están gastando puntos privados para atraer a los mejores estudiantes de primero, pero Arisu no se confía, sabe que Ryuen no está apostando porque sí, y tiene razón, porque él no busca ganar dinero, busca información, quiere ver quién se vende por puntos y quién se mueve por reputación, porque al final eso define qué tipo de jugador es cada uno. Mientras tanto, volvemos con Ayano Koji. Tiene una reunión con Tsubasa, acompañado por Horikita. Acá la chica revela algo importante, dentro de su clase todavía hay 15 estudiantes sin pareja, y ese es el problema, porque el liderazgo de Housen se basa completamente en el individualismo, algo que funciona perfecto para este examen, pero que a futuro puede destruir toda la clase, porque si siguen así, cuando lleguen a la prueba en equipo no van a saber ni por dónde empezar. Tsubasa lo entiende y por eso está buscando ayuda. El problema es claro, Housen sin muchas opciones decide que lo mejor es enfrentarlo cara a cara, ir directamente a hablar con él. Mientras tanto, Tsubasa suelta otra bomba. Quiere tomar el liderazgo de la clase, pero Horikita la frena en seco porque dividir el salón en dos bandos solo va a terminar empeorando todo. Sin embargo, Tsubasa nota algo. Horikita realmente quiere ayudar y eso le alcanza para tomar una decisión. Va a hacer todo lo posible para que Housen acepte reunirse con ellos, pero mientras todo esto pasa, ella también empieza a sospechar porque hay algo raro en Ayano Koji. No entiende cuál es su rol real dentro de la clase y ahí nuestro prota hace algo interesante, decide soltar información, le habla sobre los puntos de protección, un sistema que permite evitar la expulsión, pero no lo hace porque sí, como ya sabemos siempre, es una prueba. Quiere ver si Tsubasa es parte del Weight Room, si reacciona raro, queda expuesta, si no, puede confiar un poco más, pero bueno, dejando eso de lado, en su tiempo libre nuestro prota sigue con su vida normal, entre comillas, y pasa tiempo con Kei, aunque claro, todo tiene un motivo. Quiere asegurarse de que ella mantenga buenas notas, pero justo cuando todo está tranquilo pasa algo clásico, drama puro. Kei encuentra un cabello rojo en la cama de Ayano Koji y justo en ese momento aparece Chika diciendo que se olvidó una coleta. Sí, básicamente es el timing perfecto. Kei obviamente se molesta y se pone celosa, pero Ayano Koji corta rápido, le explica que no pasó nada, solo cocinó para ayudar a Sudo, y con eso la situación se calma, por ahora. Después, mientras está de compras, Ayano Koji se da cuenta de algo preocupante, más del 70% de los estudiantes de primero ya tienen pareja, y eso lo pone contra las cuerdas, porque si no consigue una pronto va a tener que arriesgarse, incluso a emparejarse con alguien del Weight Room. Y ahí aparecen dos nuevos nombres, Utomiya y Tsubaki, estudiantes de primero C. Parecen interesados en trabajar con él, pero Ayano Koji los rechaza, demasiado riesgo, sin embargo guarda el contacto, por si no le queda otra opción. Mientras tanto, Kei también tiene sus propios problemas, Maya la enfrenta, se siente traicionada, pero después de una buena cachetada las cosas se acomodan, porque al final entiende que Ayano Koji la rechazó a ella, y no puede obligar a su amiga a dejarlo. Por otro lado, Sudo sigue en su propio desarrollo, quiere mejorar, quiere ser útil y sobre todo quiere estar a la altura de Horikita, aunque no tiene idea si alguna vez va a ser correspondido, pero bueno. Finalmente llega el momento importante, la reunión con Housen. Empiezan las negociaciones y Horikita propone algo simple, un acuerdo de igualdad de condiciones, pero Housen lo rechaza al instante, dice que no gana nada aliándose con ellos y cuando parece que todo se está por caer, Tsubasa interviene. Le advierte algo clave, si sigue así va a terminar cavando su propia tumba, porque hacerse enemigo de los de segundo año puede salir muy caro. Literalmente podrían ponerle precio a su cabeza y hacerlo expulsar. Al principio Housen no se lo cree, pero entonces aparecen detalles importantes, los puntos de protección. Si alguien que lo odia tiene esos puntos puede eliminarlos sin consecuencias y ahí la cosa cambia. Él empieza a pensarlo y finalmente propone una condición, si quieren un trato primero tienen que pagar 1.000.000 de puntos privados. Housen exige 1.000.000 de puntos y obviamente nuestros protas se niegan y ahí todo se va al carajo. Él está completamente enojado, le tira la bebida a Horikita en la cara. Las negociaciones mueren al instante, así que Ayano Koji y compañía deciden retirarse, pero no los deja ir. Housen les corta el paso y ahora lanza una nueva oferta, una peor, 3 millones de puntos a cambio de garantizar alianzas sin conflictos. Sí, una locura. Nuestros protas intentan irse otra vez, pero Housen ya no está jugando. Empieza la violencia, ataca directamente a Horikita, pero Sudo se interpone para protegerla. Error, porque él lo destruye y acá Ayano Koji entiende algo clave. Ahora sabe que Ryuen evitó pelear con él. Housen ya no es un estudiante,
común. En un combate cuerpo a cuerpo está a otro nivel. Sudo queda fuera de combate y ahora Hosen va por Horikita. Ella intenta defenderse, incluso logra contraatacar, pero no alcanza. La fuerza bruta de este tipo la supera y la deja inconsciente, y ahora queda solo a Yanokoshi. Hosen sonríe y saca un cuchillo, lo amenaza directamente. Paguen o esto terminará peor. Tsubasa intenta frenarlo, pero ya es tarde. Él ataca y en vez de esquivar, a Yanokoshi hace algo absurdo. Recibe una puñalada en la mano y ahí todo cambia, porque Yanokoshi revela la verdad. Todo esto fue una trampa, el cuchillo era suyo. Hosen planeaba provocarlo para que contraataque y así hacerlo ver como un agresor y expulsarlo, pero Yanokoshi ya lo sabía. ¿Y cómo? Ichika. Ella había ido a su habitación con la excusa de buscar una coleta, pero en realidad fue a dejar preparado el escenario, porque dejó demasiadas pistas y eso la delató. Hosen se queda sin jugada y ahora la ventaja cambia de lado. Yanokoshi hace su movimiento, no los va a delatar, pero a cambio quiere algo, quiere igualdad entre clases y además algo mucho más loco, quiere que Hosen sea su compañero. Todos se quedan en shock, pero Yanokoshi está seguro de algo. Hosen no es del White Room, porque alguien de ahí no llamaría tanto la atención, y así se cierra el trato. Pasa el examen y el resultado es claro. Nuestro prota termina ganando, supera a Horikita sin ningún tipo de esfuerzo y eso activa la condición. Ella va a tener que entrar al consejo estudiantil. Mientras tanto el director observa todo. Está satisfecho porque Yanokoshi todavía no descubrió el infiltrado y acá se revela algo clave. Ese estudiante no está siguiendo órdenes ni del director ni del padre de Yanokoshi. Está jugando por su cuenta y parece que lo odia bastante, guardando sus mejores cartas para el momento justo. Pero las consecuencias no terminan ahí, porque ahora hay un nuevo problema, la clase. Nadie confía en nuestro prota. Con la app mostrándonos las notas, no pueden creer que haya sacado un puntaje perfecto. Las preguntas eran demasiado difíciles, así que llegan a una conclusión: hizo trampa, y empiezan a cuestionarlo. Yanokoshi no se esconde, admite que tiene más habilidades de las que aparenta. Pero justo cuando la situación se pone tensa, Horikita interviene y cambia toda la narrativa. Dice que todo fue su decisión, que ella ocultó el verdadero nivel de Yanokoshi para usarlo como un arma secreta y con eso protege su imagen y mantiene el equilibrio de la clase. Pero Horikita no se queda ahí, también dejan claro algo importante: ocultar el nivel de Yanokoshi no era solo una estrategia, era protección, porque si demasiados estudiantes descubrían su verdadero potencial podrían convertirse en un objetivo, y en esta escuela eso significa una cosa: la expulsión. Con eso sobre la mesa, la clase empieza a entender. Kei y el resto deciden empatizar con la situación, pero eso no borra todo, porque también hay molestias, se sienten apartados, engañados, especialmente Kei, que no puede creer que Yanokoshi haya ocultado todo incluso durante sus sesiones de estudio. Sin embargo, deciden seguir adelante. El grupo se mantiene unido y continúan compartiendo tiempo juntos. Mientras tanto, Ichinose también reacciona. Se sorprende al ver el verdadero nivel de Yanokoshi, pero él, como siempre, baja el perfil. Dice que solamente es bueno en matemáticas, nada más. Pero Ichinose no está bien, está cargando demasiado. Ser líder no es nada fácil y con los nuevos alumnos la presión es todavía mayor. Nuestro prota lo nota y le dice algo simple, pero importante, que lo está haciendo bien, que confía en su forma de liderar y además le promete algo: no va a dejar que la expulsen. Ella se sonroja y se va corriendo. Sí, esto es básicamente full de un romcom. Por otro lado, vemos algo que no era tan común. Yanokoshi tiene amigos de verdad. Sudo, por ejemplo, no se enoja, al contrario, se alegra porque siente que ahora conoce mejor a su amigo, aunque bueno, sí se asustó un poco de la idea de que Yanokoshi y Horikita tengan algo, pero eso se descarta rápidamente y ahora sí. Vamos a lo importante. Horikita cumple su parte del trato, se une al consejo estudiantil, pero esto no es por gusto, es por una jugada de nuestro prota, porque necesita tener a alguien desde dentro vigilando a Nagumo, ya que no hay garantía de que él no conozca la recompensa por expulsarlo. Así que Horikita entra al consejo y Nagumo se sorprende pero acepta, porque sumar a alguien como ella es demasiado valioso, aunque claro, ella disimula, dice que lo hace para seguir con los pasos de su hermano, excusa perfecta. Incluso Nagumo le ofrece un lugar a Yanokoshi, pero él lo rechaza, no es su estilo, nunca lo fue. Mientras tanto aparece otro problema: Kei. Ella empieza a preocuparse porque ahora que todos saben que Yanokoshi es un genio, su relación puede verse mal, como si ella estuviera con él por estatus, pero nuestro prota corta eso de raíz, le dice algo directo: que no estaría con alguien si no le gustara, simple pero bastante efectivo. Y justo cuando todo se pone romántico pasa lo inevitable, aparece Ichika y los interrumpe. Sí, otra vez, vuelve como si nada, y no solamente eso, ahora sabe lo de Kei. La situación es peligrosa, así que Yanokoshi decide jugar seguro, por ahora va a seguirle el juego, pero Ichika no viene en modo hostil, incluso le regala preservativos para, bueno, eso, y sí, es así de random, para que los use con su novia, o según ella es una disculpa porque en realidad intentó ayudarlo. Dejó pistas para que descubriera el plan de Hosen, pero eso no tranquiliza a Yanokoshi, al contrario, lo pone en alerta porque alguien capaz de hacer todo eso no es normal y cada vez encaja más en el perfil del White Room. De todas formas no tiene pruebas, ni contra ella, ni contra nadie, así que por ahora solo puede hacer una cosa: esperar, porque el siguiente movimiento va a revelar todo, y justo cuando parece que todo se
calma llega la siguiente bomba, un nuevo examen. Vacaciones de verano, un crucero de lujo. Suena bien, ¿no? Bueno, no tanto, porque antes de eso se tiene que sobrevivir a una isla peligrosamente aislada y llena de trampas. Ahora sí, arranca el siguiente examen y esta vez la escala sube muchísimo. La prueba se realizará en una isla, todavía más grande que la del primer año, pero eso no es todo. Ahora participan todos los grados. Después de explicar las reglas, Koenji levanta la mano. Porque claro, él siempre está en la suya y nunca le da bola a nadie, y pregunta directamente cuál es la penalización por no cooperar. Recordemos que el año pasado se saltó todo, pero esta vez no hay escapatoria, la sanción es clarísima, 6 millones de puntos y Koenji no los tiene. De todas formas, el tipo no parece para nada preocupado, algo está tramando. Mientras tanto, los alumnos analizan las reglas y descubren algo clave. Ahora los equipos pueden formarse entre estudiantes del mismo año. Eso abre una posibilidad enorme, una alianza total, desde la clase A hasta la D, evitar malos grupos y reducir riesgos de expulsión. Suena perfecto, pero hay un pequeño problema, nadie mueve fichas, ningún líder, ni siquiera Ichinose. Así que Horikita decide esperar, no puede formar grupos hasta ver qué hacen los demás, y acá viene el peligro, los puntos privados. Los puntos privados ya no alcanzan, no pueden salvar a todos, los peores 5 van a caer sí o sí, así que Horikita le propone algo a Yanokoshi, preparar una estrategia y evitar bajas, pero justo en ese momento lo interceptan, Ishizaki, y viene con una oferta fuerte, muy fuerte. Quiere que Yanokoshi se una a su grupo de la clase B. El objetivo es subir a todos a la clase A, la recompensa más de 20 millones de puntos. Sí, es una locura, pero Yanokoshi la rechaza, al menos por ahora, ya que prefiere esperar, porque todavía no ve todo el tablero. Mientras tanto, empiezan los movimientos, se empiezan a formar alianzas porque salen nuevas reglas, y una de ellas cambia todo, las cartas especiales. Cada alumno recibe una, y adivina qué, a Yanokoshi recibe la peor carta, la carta Calvario. Le da un bonus del 50% de puntos, pero con una condición brutal, si no queda entre los mejores, su grupo es penalizado, o sea, esta vez no puede esconderse, sí o sí está obligado a destacar. Mientras tanto hay conflictos internos, Ike y Shinohara empiezan a tener problemas porque Shinohara fue invitado a otro grupo, por comilla, un tipo con la fama de ser súper mujeriego, de la clase B, y eso huele bastante raro, pero Yanokoshi y Hirata no intervienen, todavía no entienden sus intenciones. Con todo esto nuestro prota vuelve a estar en el centro, recibe ofertas, opciones, pero decide no moverse, al menos todavía, porque sabe algo, el verdadero juego todavía no empezó. Mientras tanto no se queda quieto, si no puede formar grupo, al menos puede investigar, y su foco es clarísimo, ¿por qué quiere a Shinohara en su equipo? Después de investigar descubre la verdad, no es estrategia, es romance, Komi ya está interesado en ella, y eso complica todo, porque Ike también, y si eso explota antes del examen puede arruinar todo, así que Yanokoshi decide intervenir, con la ayuda de Ishizaki y también de Horikita, porque sí, necesita alguien que entienda de estas cosas, pero llegan tarde, Shinohara ya tomó su decisión, se va con Komilla y eso destruye completamente a Ike. Literalmente este tipo queda llorando mirando su celular. Nuestro prota no puede arreglarlo, así que cambia de enfoque, ahora el problema es otro, su propia situación, porque tiene la carta Calvario, y eso cambia todo, decide algo arriesgado, va a participar solo, pero eso tiene una consecuencia directa, Kei queda afuera, y eso es peligroso, así que pone un nuevo objetivo, conseguir 1 millón de puntos para salvarla si llega a estar en riesgo, pero esa no es la única razón, también hay algo más, Tsukishiro sigue moviendo los hilos y quiere expulsarlo, así que él no puede arriesgar a Kei metiéndola en el mismo grupo, tiene que mantenerla al margen, aunque eso significa alejarse. Mientras tanto pasa algo clave en paralelo, Ichinose y Arisu tienen una reunión directa, el tema es súper serio, la clase B está cayendo, el liderazgo de Ichinose no alcanza comparado con el de Arisu o el de Ryuen, está a un paso de descender incluso hasta la clase D. Arisu lo ve claro y le propone algo inesperado, una tregua. La clase A y la B empezarán a trabajar juntas, a simple vista suena como una ayuda, pero Ichinose no es tonta, sabe que Arisu nunca hace nada gratis, porque si B, C y D se unen, la clase A podría quedar contra las cuerdas. Igualmente Arisu asiste y sube la apuesta, promete suficientes puntos para salvar a 3 estudiantes, Ichinose responde y lo sube todavía más, quiero salvar a 5. Acá hay un silencio incómodo, pero Arisu termina aceptando, no tiene otra opción, así que de esta manera se forma una alianza temporal entre la clase A y la B. Mientras tanto en los de primer año el juego se empieza a ordenar, la clase A, B, C y D se reúnen, el objetivo es claro, formar grupos eficientes y evitar expulsiones. Suena simple, pero hay un problema, Hosen, porque sí, otra vez él quiere tomar el control y como siempre con esa actitud súper conflictiva, empieza a imponer bastantes condiciones y a generar tensión, pero esta vez no le siguen el juego. Utomiya interviene y deja claro que no va a permitir que toque a sus compañeros y por un momento la cosa se calma. Ahí toma la palabra Yagami y explica el verdadero problema. Los de segundo y tercero tienen la ventaja, ya conocen el examen, los de primero no, así que propone una solución, forma grupos con los mejores de cada clase
clase un equipo de la élite, asegurar el primer lugar y olvidarse del resto. Total, los de primero tienen todo un año para recuperarse. Sorprendentemente, Hosen acepta, pero con una condición: quiere 2 miembros de su propia clase, y eso rompe todo porque deja otra clase afuera. Menos puntos y más desigualdad, pero de todas maneras el acuerdo avanza, y esa misma tarde pasa algo súper interesante. Kushida organiza una reunión entre Ayanokoshi y Yagami. Primera toma de contacto, pero no es solo para conocerse, hay algo más. Yagami revela información pesada: hubo un examen secreto, solo para algunos de primer año. El objetivo era expulsar a Ayanokoshi. La recompensa eran 20 millones de puntos. Sí, una cacería, y no fue uno solo, fueron 6 elegidos: Osamu, Kyo, Utomiya, Hosen y Tsubasa, y Yagami, todos con el mismo objetivo. Ayanokoshi pregunta lo obvio: ¿quién es la mayor amenaza? Y Yagami responde que Hosen, pero aclara algo: todavía no conoce bien al resto, así que no puede analizarlos a todos. También explica por qué está hablando. Kushida quiere protegerla, porque está demasiado cerca de Ayanokoshi y podría quedar en medio. Después de esto, nuestro prota vuelve a ser interceptado por Utomiya y Tsubaki, y esta vez vienen con propuestas, una tregua, pero con un objetivo claro: eliminar a Hosen, porque sospechan que tuvo que ver con la expulsión de uno de sus compañeros. Además, dejan algo en claro: ellos no quieren jugar sucio, no quieren traicionar a la clase, solo quieren graduarse en paz, pero necesitan sacar a Hosen del tablero, y para eso lo necesitan a él, porque ya trabajó con él antes, y mientras tanto Hosen también mueve fichas. Su plan es claro: formar un equipo con Ichika y Tsubasa, un trío fuerte, capaz de dominar el examen, pero no son tan tontos. También planean colaborar con el resto de primero, para no ganarse enemigos. Estrategia pura, pero hay un pequeño detalle: Ichika no juega gratis. Pone su condición: si se une al grupo quiere los 20 millones de puntos, los mismos de la recompensa. Tsubasa lo ve absurdo, pero Hosen termina aceptando porque sabe algo: sin Ichika esto se complica, y así el equipo queda formado. Mientras tanto, Horikita ya está dentro del consejo estudiantil, pero hay un pequeño problema: no consigue información. Todo parece sumamente normal, el consejo funciona correctamente, nada sospechoso, pero no dura mucho, porque aparece Kiriyama, el vicepresidente, y cita directamente a Ayanokoshi. El motivo es el examen de la isla, pero en realidad hay algo más. Kiriyama odia a Nagumo, porque él fue quien lo destronó, y le impidió llegar a la clase A. Desde entonces le guarda muchísimo resentimiento, así que va directo al punto. Le dice a Ayanokoshi que no interfiera con sus planes, sin ningún tipo de filtro, pero eso no es todo. Aparece alguien más, Kirishin, y esta sí que es interesante: una estudiante sumamente brillante, pero completamente desinteresada en el sistema. No le importa la jerarquía, no le importan las clases, ella quiere llegar a la cima, pero por sus méritos propios. Y algo en Ayanokoshi le llama la atención, porque ya notó algo: él no es normal. No sabe exactamente qué es, pero quiere descubrirlo y planea hacerlo en el examen. Este interés llega a los oídos de Nagumo, y le resulta sumamente curioso, ya que Kirishin nunca se fija en nadie, pero tampoco le preocupa. Para él, todo esto es un juego y quiere ganarlo. Planea quedar primero en la isla, pero Kirishin lo baja a tierra y le dice que deje de mirar a los de abajo y se concentre en los que están a su nivel, porque si sigue así puede perder el control. Mientras tanto, las otras clases también están en una crisis. Ryushi aparece y le pide algo a Ayanokoshi: ayudar a Ichinose, porque teme que pierda el liderazgo, porque carga con todo sola. Pero Ayanokoshi se niega, le deja algo en claro: cada clase debe resolver sus propios problemas. Pero la cosa se pone más turbia, porque Ayanokoshi es llamado a otra reunión: Ryuen, Katsuragi, 2 pesos pesados, y Ryuen sospecha algo: la alianza entre Arisu e Ichinose, así que propone un plan: eliminar a Arisu en el examen, porque sin ella la clase A se va a caer, y para reforzar su estrategia quiere mover piezas. Ofrece trasladar a Katsuragi a su clase, todo bajo una fachada legal, usando un contrato viejo y una deuda de 20 millones, y sorprendentemente Katsuragi acepta. Firma, se cambia de clase, pero él no termina ahí. También quiere a Ayanokoshi en su equipo, pero él se niega. Entonces Ryuen propone otra cosa: comprar su carta Calvario, y esta vez Ayanokoshi acepta, pero con una condición: quiere la carta de reducción a cambio, porque eso le sirve para proteger a Kei si algo sale mal. Trato cerrado. Ahora sí, todo empieza a moverse mucho más rápido. Falta poco para el examen y hay un problema: Horikita no tiene todavía ningún equipo. Nuestro prota intenta ayudarla, le propone unirse con Mio, pero es imposible, se odian, literalmente prefiere perder antes que trabajar juntas. Y entonces llega el día, el viaje a la isla, y justo ahí pasa algo inesperado: Koenji aparece y por primera vez quiere formar equipo. Sí, es súper raro, este tipo ya sabemos que es súper egoísta, pero termina proponiendo un trato: él dará todo para quedar primero, y a cambio Horikita tiene que dejarlo en paz hasta la graduación, sin obligarlo a cooperar nunca más. Ella acepta, pero pone una condición: si no queda primero, Koenji deberá cambiar y ayudar a la clase en serio, y el rubio termina aceptando, y así queda todo listo. El examen comienza, las alianzas están hechas, las traiciones preparadas, y el objetivo queda claro: sobrevivir. En medio de todo eso hay alguien con una misión, ya que tiene su propia alianza y un objetivo directo: expulsar a Ayanokoshi.
Pero bueno, el verdadero motivo por el que Tsubasa quiere expulsar a Kiyotaka va mucho más allá de los 20 millones de puntos. Ella lo culpa directamente a nuestro prota por un incidente del pasado que terminó marcándola de por vida, así que para ella esto ya no es solamente un examen escolar, sino algo completamente personal. Con eso dicho, nuestros protas finalmente abordan el crucero que los va a llevar hasta la isla desierta, donde se va a realizar el segundo examen del año. Antes de que todo empiece, Kei logra tener un pequeño momento a solas con Kiyotaka, y como la chica por fin empieza a aceptar que realmente está saliendo con él, aunque la tranquilidad realmente dura poco porque nuestro prota rápidamente se dirige al salón principal para recibir las instrucciones oficiales del examen. Acá se explica que el objetivo será sobrevivir y acumular puntos recorriendo una isla gigantesca dividida en 100 casillas. Durante la prueba aparecerán puntos prioritarios y los grupos deberán movilizarse rápidamente para llegar antes que el resto. El primer equipo obtiene 10 puntos, el segundo 5 y el tercero 3, aunque para reclamar la recompensa todos los integrantes deben estar presentes en la casilla. También existirán tareas secundarias repartidas por toda la isla que darán puntos y recursos adicionales. Aparte, los estudiantes recibirán un brazalete especial que monitorean constantemente su estado físico. Si alguien resulta demasiado herido o agotado, la alarma se activará y quedará descalificado automáticamente. Por otra parte, Tsukishiro deja algo muy en claro: los profesores solamente intervendrán en una situación extrema. Fuera de eso, cualquier conflicto entre estudiantes será responsabilidad de ellos mismos. Con eso dicho, oficialmente inicia el examen. Kiyotaka parece bastante tranquilo, pese a no tener grupo, algo que también le ocurre a Suzune, aunque rápidamente ambos descubren que ni siquiera podrán colaborar demasiado, ya que las casillas prioritarias asignadas a cada uno son distintas. Aún así, lo que más llama la atención de nuestro prota es Koenji, quien por primera vez parece dispuesto a tomarse el examen completamente en serio para intentar quedarse en el primer lugar. Mientras tanto, Mio se niega rotundamente a quedar por debajo de Suzune, ya que derrotarla se convirtió prácticamente en su objetivo personal durante esta prueba. Dicho eso, nuestro prota decide avanzar completamente solo por la isla. Tras llegar a la casilla C6, empieza a analizar contra quienes deberá competir para alcanzar la siguiente casilla prioritaria. Antes de continuar, tiene una pequeña charla con la profesora Hoshinomiya, quien comenta cómo Kiyotaka empezó a llamar demasiado la atención después de sacar aquella puntuación perfecta en matemática. Incluso admite que todavía no encontró ningún estudiante con capacidades similares a las de él. Al finalizar el día, nuestro prota apenas consigue 3 puntos, mientras que el grupo de Tsubasa ya acumula 13 gracias a llegar primero a varias casillas prioritarias y completar las tareas secundarias. Eso hace que empiece a pensar seriamente en las posibles formas en las que alguien del Weight Room podría expulsarlo, y la opción más peligrosa podría ser provocarle heridas graves para activar la alarma médica de su brazalete y obligarlo a abandonar el examen. Con ese pensamiento inicia el segundo día, y acá las cosas empiezan a ponerse algo raras, porque él no logra llegar primero a ninguna casilla prioritaria. Todas ya habían sido reclamadas antes de que él pudiera acercarse, lo que significa que alguien dentro de su zona se está moviendo demasiado rápido, pero eso no es lo único extraño. Kiyotaka empieza a notar que se cruzó con Tsubasa demasiadas veces seguidas, algo que ya resulta imposible de considerar una coincidencia. La chica entonces comenta que terminó separándose de su grupo y propone acompañarlo temporalmente. A primeras, nuestro prota sospecha completamente de ella, aunque decide dejarla quedarse cerca, porque entiende que si no corre riesgo, Hama podría descubrir el verdadero plan de Tsubasa para expulsarlo. Tras llegar a una de las casillas para completar una prueba secundaria, Kiyotaka se cruza con Sudo, y el pelirrojo está de buen humor, porque su grupo viene acumulando bastantes puntos y las cosas le están saliendo bastante bien. Pero para nuestro prota la historia es distinta, porque la prueba en cuestión se trata sobre anime, preguntas aleatorias y cultura pop, y sabemos que él no tiene ni idea de nada de esto. Sin puntos y sin opciones decide lo más sensato, volver a la casilla del campamento, la H9, y ahí entra Sudo, porque justo esa casilla estaba marcada como prioritaria en su tablet, así que sin dudarlo lo sigue. Esa noche Kiyotaka y Tsubasa se quedan con el grupo del pelirrojo, aunque la convivencia no es del todo cómoda. Las tensiones del primer examen entre los de primero y segundo todavía están bastante frescas, y Sudo no lo disimula para nada. Tsubasa lo entiende, no dice nada, pero igualmente lo entiende. Lo que nadie esperaba es lo que pasa después, y que en un momento de vulnerabilidad suelta todo y admite que está enamorado de Shinohara, que desde que empezó el examen no puede dejar de pensar en ella y que nunca le dijo nada. El problema ahora es mayor, porque Shinohara ya formó grupo con alguien más, alguien que también parece gustarle. Tsubasa de la nada le responde, y lo hace de una manera que nadie esperaba. Le dice que no todo está perdido, que Ike debió haber definido qué tipo de relación quería con ella, que siendo tan extrovertido, Shinohara probablemente esperaba esa declaración, y al no recibirla buscó la atención por otro lado, y ahí ella suelta algunas lágrimas. Sin explicar demasiado, le dice algo simple, que es peor vivir con la duda, que cuando el tiempo te arrebata a una persona ya no hay vuelta atrás. Algo en esas palabras dicen más de lo que parece. Al día siguiente, los grupos se separan, casillas distintas y caminos distintos, aunque Tsubasa se despide con ganas de volver a cruzarse con ellos. Kiyotaka y la rubia avanzan juntos hasta una prueba secundaria cerca de la playa. La inscripción masculina ya estaba cerrada, pero Tsubasa sí puede participar en la competencia femenina. Nuestro prota nota algo. Ella eligió un traje de baño bastante llamativo, pero no decide darle muchas vueltas. Al final, es ella quien tiene que competir.
competir. Lo que sí llama la atención es otra cosa, Nagumo está ahí, y no precisamente por los puntos, el presidente claramente vino a pasarla bien, a disfrutar del paisaje, pero deja algo muy en claro, a partir del cuarto día el juego cambia. Nagumo tiene un objetivo, que ningún estudiante de primero ni de segundo quede entre los 3 primeros, solo los de tercero, una demostración de superioridad absoluta, y para eso va a eliminar a quien sea necesario. Mientras tanto, Kiyotaka empieza a ver los números con más claridad, y lo que ve no es bueno. Sin grupo, los puntos llegan lento, muy lento, y si esto sigue así, su lugar en la institución podría estar en riesgo, pero algo cambia, Tsubasa gana la competencia, primer lugar, muchos puntos para su grupo. El problema es que el esfuerzo le cobra factura de inmediato, la chica empieza a agotarse durante la caminata a la siguiente casilla, y en ese mismo tramo la suerte de Kiyotaka por fin se mueve, logra inscribirse en una prueba secundaria, y ahí aparece Hashimoto, que no puede evitar comentarlo, le dice que tiene agallas. Enfrentarse solo a un examen así no es poca cosa, la prueba resulta ser de historia, y ahí sí, nuestro prota se encuentra en su terreno, gana sin ningún tipo de problemas, lo que deja a Hashimoto bastante impresionado. Tras despedirse vuelve con Tsubasa, y la chica le pregunta algo directo, ¿por qué se está limitando tanto? Kiyotaka responde con calma, es una estrategia, no quiere desgastarse de entrada, una respuesta simple, pero que no termina de convencerla del todo. Esta noche el destino vuelve a reunirlos con el grupo de Sudo, y por casualidad también aparece el grupo de Kei. Kiyotaka aprovecha para preguntarle cómo le va, ella le responde que bien, que su grupo funciona, que todos colaboran, pero hay algo más. Kei nota que nuestro prota lleva días moviéndose junto a una chica de primero, y sin decirlo directamente, los celos empiezan a aparecer. Nuestro prota no complica las cosas, le dice que no siente nada por su compañera, y para dejarle en claro que habla en serio le da un pequeño beso de despedida, pero la calma no dura mucho, porque al día siguiente la pulsera se activa, alguien está en problemas, alguien está al límite, y el examen acaba de volverse todavía más serio. La pulsera no mintió, alguien estaba en problemas, y ese alguien resultó ser Comilla. Su grupo había activado la alarma, y cuando por fin vuelve en sí no recuerda nada, solamente tenía un dolor en el pie. Una fractura. Lo último que recuerda es haber estado esperando a Satsuki, y Shinohara tampoco aparece por ningún lado. Todos se separaron justo antes de que perdiera el conocimiento, y que no lo piensa 2 veces, la preocupación lo consume y sin más arranca a buscarla, y la termina encontrando cerca del lugar del incidente, sin ningún tipo de rasguño. Conveniente, yo diría que demasiado conveniente, pero Ike no lo analiza, solamente se alegra, y propone reagruparse con Sudo para ayudarla. En medio del ajetreo aparece algo inesperado, una chica misteriosa de la nada. Tsubasa intenta hablar con ella, pero la desconocida no dice nada y desaparece igual de rápido que como apareció, dejando solo dudas. Y algo más, porque Tsubasa parece reconocerla. Pasan las horas, llegan los docentes y la sentencia es clara, el grupo no puede continuar, lo dice sin rodeos. Todo depende ahora de Shinohara, pero sola, obtener puntos suficientes es prácticamente imposible, y ahí pasa algo que nadie esperaba. Tsubasa decide ayudarla, sin ningún tipo de condición, simplemente quiere ayudarla. Shinohara al principio se niega, pero cuando ve que Sudo, Ike y el resto realmente están dispuestos a echarle una mano, algo cambia. Ahí está la oportunidad que Ike tanto esperaba, por fin, una oportunidad para decirle lo que siente. Kiyotaka también se suma al plan y lo deja claro desde el inicio, la única salida para Shinohara es unirla a un grupo con puntuaciones altas, no es nada fácil. A estas alturas nadie quiere aceptar a alguien nuevo por falta de confianza, pero no es imposible, así que motiva a Ike para que le ayude a acumular todos los puntos posibles con las misiones secundarias. Porque si otro estudiante del salón también queda en los últimos puestos, la decisión se vuelve aún más cruel. El salón tendría que elegir a quién salvar y nadie quiere llegar a eso. Con ese plan en marcha, Kiyotaka va a buscar a Ryuen. No lo toma bien, sabe que sus compañeros tuvieron un incidente y quedaron fuera del juego, pero al considerar que Comilla todavía puede ser útil, Ryuen acepta. Con eso resuelto, Kiyotaka debe seguir su propio camino, sus propios puntos y su propia supervivencia. Así llega a una misión secundaria donde lo espera alguien muy particular, Koenji. El rubio está en su mejor momento y literalmente va solo, y está entre los 10 primeros del examen. La prueba es un tiro de cuerda, y acá Kiyotaka tiene casi la misma fuerza que él. Podría ganar, pero no lo hace, decide ceder. Deja que Koenji gane y sigue su camino sin ningún tipo de explicación. Lo que nadie esperaba es la siguiente prueba. Koenji ya estaba ahí, súper rápido, demasiado rápido para alguien que carga con tanto músculo. Como Kiyotaka no puede inscribirse en la competencia masculina, espera a Tsubasa, pero también aprovecha el tiempo para algo más importante, hablar con Arisu. Necesita que ella se una a su plan para salvar a Shinohara y su grupo. Ryuen acepta, pero Arisu es otra historia, a su clase no le afectan nada, así que le pone condiciones. Condiciones que Kiyotaka por el momento no puede aceptar, un trato en suspenso, y como si fuera poco, el profesor Mashima también le sale al paso, le advierte algo serio, el director de reemplazo está tramando algo y le exige que cuide su espalda. El día 5 está por terminar y nuestro prota empieza a moverse diferente, porque todo este tiempo estuvo guardando energía, evitando conflictos innecesarios, esperando el momento justo, y ese momento se está acercando.
Tsubasa en cambio muestra señales de agotamiento, el examen está cobrando factura, empieza a quedarse atrás y Kiyotaka le echa una mano, aunque no del todo por bondad, porque todavía no sabe cuál es el verdadero objetivo de la rubia, pero el examen no perdona, y en este punto de no retorno, algunos empiezan a mostrar sus verdaderas cartas. Utomiya y Tsubaki tienen un objetivo claro, expulsar a Kiyotaka de la escuela, y para lograrlo van por Yagami, con amenazas. Amenazas que ponen en riesgo la seguridad de Kushida, y antes de eso, Yagami no tuvo opción, soltó todo. La siguiente casilla prioritaria estaba al lado de una enorme montaña. Kiyotaka quería rodearla, pero Tsubasa lo convenció de atravesarla directamente para llegar primero. Sin embargo, fue en ese momento, en medio de la montaña, que la rubia sacó sus verdaderas intenciones, y sin más propuso acabar con nuestro prota de una vez por todas. Tsubasa era muy consciente de quién era Kiyotaka. Sabía de su conexión con el Weight Room, y por órdenes del director suplente tenía una misión clave, expulsarlo, con una clara recompensa de por medio. Pero no solamente era una orden, porque para ella esto era algo más personal. Sin rodeos la rubia lo ataca, cuerpo a cuerpo, con todo lo que tiene, pero nuestro prota logra repeler cada golpe y ejecutar 3 contraataques efectivos. Al ver que él no estaba cediendo, Tsubasa sube la intensidad, y en ese momento suelta algo súper inesperado, el nombre de Eiichiro, el hijo de un hombre al que el padre de Kiyotaka terminó asesinando. Al notar que nuestro prota no recuerda ese nombre, la rubia se enfurece todavía más y ataca sin piedad. Sin embargo, él sigue llevando el ritmo de la pelea, esquivando y repeliendo cada ataque. En un momento de claridad, Kiyotaka empieza a comprender que Tsubasa tiene un grave trastorno de identidad, ya que se hace pasar por Eiichiro, cargando ese peso como si fuese el propio, pero sus habilidades físicas siguen siendo las de una chica. Contra Kiyotaka esto no es suficiente, así que sin crueldad pero sin rodeos, nuestro prota le dice que no tiene sentido seguir peleando, ya que el resultado siempre va a ser el mismo. Ante esto, Tsubasa se derrumba en llanto, porque tanto esfuerzo y preparación no la llevaron a ningún lado. Volviendo al pasado un par de horas, vemos que Yagami había convencido a Kushida de grabar el enfrentamiento entre Tsubasa y Kiyotaka como una supuesta prueba de que nuestro prota no inició el conflicto. El problema es que en el camino Kushida se encontró con Ichika, quien no se tragó el cuento para nada. La pelirroja conoce muy bien a Kushida y sabe que hace un papel de una chica inocente, pero esta vez no le sirvió para nada, así que Ichika la ataca sin dudarlo. Kushida intenta defenderse e incluso ataca por la espalda, pero Ichika es demasiado fuerte y sus intentos fueron completamente fallidos. Igualmente la pelirroja decide retirarse, porque ya se había asegurado que la rubia no iba a alterar ninguna de las pruebas contra Kiyotaka. Mientras tanto, Ichinose comete un descuido y su pulsera se activa sin querer, obligándola a buscar un docente para que la reponga, pero durante esa búsqueda termina escuchando al director suplente hablar sobre Kiyotaka y los planes para expulsarlo debido a su conexión con el Weight Room. Aunque no entiende del todo, entiende lo suficiente y justo cuando intenta escapar la descubren. El profesor Shiba la alcanza y todo parecía haber terminado para ella, hasta que Tsukishiro decide dejarla ir desde su posición de docente, pero con una condición, que no divulgue nada de lo que escuchó, porque de lo contrario se encargaría de que todos sus compañeros pierdan el examen. Volviendo con los otros dos, una vez que la tensión ya se había disipado, la rubia por fin cuenta todo. Eiichiro era una persona muy especial para ella, lo admiraba y lo quería, pero el padre de Eiichiro fue uno de los responsables de haber ayudado a Kiyotaka a escapar del Weight Room, y cuando el padre de nuestro prota se enteró, fue a buscarlo y le dio fin. Al perder a su padre, Eiichiro cayó en una depresión súper profunda que lo llevó a atentar contra su propia vida. Por eso, Tsubasa aceptó la misión de Tsukishiro, ya que le ofreció información sobre el líder de Weight Room a cambio, pero el plan fracasó. Al escuchar todo esto, Kiyotaka responde precisamente que por esa razón no puede salir de la academia, ya que mantenerse dentro es la forma más efectiva de hacerle daño a su padre, un hombre que destruyó muchas vidas, la de Eiichiro, la suya propia y probablemente muchas más de las que nunca vamos a conocer. Al darse cuenta que comparten el mismo enemigo, Tsubasa y Kiyotaka deciden unirse con el objetivo de hacer todo el daño posible a su padre, aunque lo que Tsubasa no sabe es que para Kiyotaka los aliados siempre son herramientas, nada más y nada menos. Con Tsubasa de su lado, Kiyotaka descubre algo importante: la rubia no forma parte del Weight Room, lo que significa que todavía hay alguien desconocido del cual debe preocuparse. Y como si fuese poco, la llegada de Ichika complica todavía más las cosas. Tsubasa le informa a nuestro prota que la pelirroja no es de confiar, ya que durante el incidente de Shinohara ella logró ver que Ichika estaba involucrada en el ataque. A pesar de sus dudas, él termina siendo convencido por Ichika para hablar temas importantes, temas que obviamente involucran al Weight Room. Acá la pelirroja menciona no ser enemiga directa de nuestro prota, al contrario, lo admira y siempre quiso conocerlo, lo que explica el interés en llamar su atención a lo largo del examen. Pero esto no es todo, admite abiertamente pertenecer a la Weight Room, proveniente a la quinta generación de sujetos experimentales. Esto explicaría por qué ella sí es sociable y no le cuesta relacionarse con los demás, a diferencia de Kiyotaka, que pertenece a una generación anterior. Tras soltar esta información, se retira del lugar pidiendo que nuestro prota siga esforzándose al máximo. A pesar de haber recibido esta información, que es bastante impactante, nuestro prota mantiene su postura calculadora y se da cuenta por las pisadas que había otra persona en el lugar, una que
contaba con un arma para atacar, aunque de momento sus intenciones se desconocen, ya que Tsubasa ni Kiyotaka recibieron ningún ataque sorpresa. Esa noche, tras acampar, se anuncia que debido a la tormenta el examen se va a retomar el día siguiente, lo que promete un aumento de las recompensas por el retraso. Durante esa misma noche, los dos hablan sobre el recurso del GPS y cómo vale completamente la pena gastar 10 puntos en esa habilidad. Gracias a él, nuestro prota logró descubrir que Nagumo y el resto de tercero estuvieron trabajando en grupo de forma competitiva para cubrir más terreno, lo que significa que el presidente tiene algo bajo la manga para evitar la expulsión. Por otro lado, los de segundo estuvieron manteniéndose firmes, trabajando en equipo y pensando siempre en el bien de toda la clase. Al contar con el GPS, Tsubasa se ofrece a seguir a Ichika de cerca para proteger a nuestro prota de cualquier posible traición, pero Kiyotaka se niega, comentando que Tsubasa debería enfocarse en protegerse a sí misma y que moverse abruptamente podría perjudicarlo más que ayudarle, dejándolo expuesto ante los enemigos que realmente quieren hacerlo fracasar. Con eso dicho, Tsubasa promete regresar al grupo de Hosen sin levantar mayor sospecha. Con el día 8 en marcha, Kiyotaka se vuelve a topar con Susune, quien parece estar bastante bien. Al enterarse de la situación del grupo de Shinohara, la chica decidió aceptar el trato que nuestro prota había formalizado con las otras clases de segundo, ya que ella sí o sí debe encontrar otro grupo al cual puede unirse, y si no se da el caso, Susune planea intervenir directamente para mejorar su puntuación. A primeras, esto le parece un poco riesgoso a nuestro prota, aunque decide apoyarla en cualquier tipo de intervención que sea necesario. Al llegar al día 9, él está cerca del 10º lugar, aunque prefiere mantenerse ahí por el momento, ya que si sigue escalando posiciones podría llamar la atención y hacerse de enemigos nuevos. En ese contexto, mientras intentaba acampar en un lugar despejado, Kiyotaka se topa sin querer con Mio. Al verla rápidamente se da cuenta de que esta chica está deshidratada por falta de agua, así que le ofrece 2 botellas comentando que tiene de sobra y que puede hacer un trueque, agua a cambio de una parte de su comida. A pesar de que Mio al principio se negaba, terminó aceptando. Curiosamente, tras beber el agua, la chica se da cuenta de que Kiyotaka le mintió, ya que no tenía agua de sobra. Ante esto, él aclara que no lo hizo para ponerla en deuda, simplemente quería comer algo. Llegando al día 10 durante la noche, se encuentra sin querer con Shirarami, quien se había separado de su grupo. Nuestro prota decide apoyarla comentando que lo hace únicamente por ser parte del grupo de Ichinose, aunque Shiranami pensaba que el gesto era porque Kiyotaka estaba interesado en Ichinose. La verdadera razón va mucho más lejos que solamente un simple romance, porque tras cuidar de una protegida como Ichinose, nuestro prota tiene todo el derecho de poder permitirle un favor a nada más y nada menos que la mismísima Arisu. Mientras tanto, los de tercero empiezan a estresarse, ya que Nagumo no parece tener ningún plan bajo la manga y su posición de primer lugar se ve amenazada por nada más y nada menos que el mismísimo Koenji. Ante esto, Kirishima se pone en marcha para detener al rubio, ya que de momento solo él y Nagumo podrían hacerle frente. Con este plan en marcha, Kirishima reúne varios estudiantes de tercero para intentar dialogar con Koenji, aunque este siempre logra escabullirse. A pesar de su gran físico, incluso él necesita un par de horas para descansar, y los de tercero aprovechan ese momento para intentar obligarlo a retirarse del examen, advirtiéndole que tendrá problemas con Nagumo si no lo hace. Sin embargo, el rubio decide ignorar las amenazas y continúa su camino recolectando puntos. A partir de ahí, la situación empieza a complicarse un poco más para lo de tercero, porque Koenji corre a una velocidad casi inhumana y no se altera ante los problemas. Al ver esto, no piensa detenerse. Los estudiantes de tercero deciden bloquearle el camino. Con un simple empujón, Koenji derriba a varios de ellos. Sus enemigos intentan aprovechar el contacto físico como excusa, planeando contarle a los docentes que Koenji los lastimó para que los descalifiquen o al menos le resten algunos puntos y pierda el segundo lugar. Pero el rubio resalta que los únicos que quedarían mal parados son ellos, por ir en grupo a amenazar a alguien menor y encima solo. Al sentir su ego herido, los de tercero deciden ir directamente a los golpes, lo que resulta en su mayor error. Koenji evade todos los ataques y los reduce sin ningún tipo de esfuerzo, dejando el ego de tercero literalmente en el piso. Aunque el plan fracasó, Kirishima no está dispuesto a rendirse, todavía tiene otras opciones para intentar detenerlo. Regresando con nuestro prota, vemos que se topa con el grupo de Shina, quienes al no ver una amenaza lo invitan a acampar juntos. Esa noche, ya descansando junto al grupo, nuestro prota recibe la visita de Tsubasa durante la madrugada, quien le cuenta que ya hay un plan en marcha cuyo objetivo es expulsarlo del examen. Para esto tenemos que volver un poco atrás, al día 9. Resulta que tras separarse de Kiyotaka, Tsubasa regresa con Hosen, quien se muestra molesto al enterarse que ella no logró sacar información útil para derrotar a nuestro prota. Es en ese momento que Hosen es buscado por Utomiya, quien propone un trato para salvar a los 4 últimos lugares de primero que no hayan logrado completar con éxito el examen. A pesar de que entre estos 4 hay compañeros de Hosen, el chico no parece muy dispuesto a ayudar. Ante esto, Utomiya se estresa, pero es Tsubaki quien toma el control de la conversación. Ella le cuenta a Hosen que hay una manera de salvar a los últimos de primero: atacar
atacar a 5 grupos de estudiantes mayores, aprovechando que algunos se mueven solos, cosa que facilitaría el ataque sorpresa. Al escuchar que el plan de ahora incluye ataques letales, lo terminan convenciendo. Esto porque él quiere atacar a Kiyotaka por sorpresa para lograr su expulsión. Aunque Hosen se muestra interesado, comenta que los profesores no son tontos y si algo sale mal podrían expulsar a todos los involucrados. Tsubaki responde que a ella nada la ata a la escuela y que si la cosa sale mal simplemente se culparía a sí misma como líder de todo el ataque, asegurándose de ser expulsada sin que nadie más pague las consecuencias. Con este trato termina aceptando y volvemos al presente, donde Kiyotaka le pide a Tsubasa que no vuelva a hablar con él, ya que si Hosen descubre que ambos son aliados podría sacarla del grupo y eso le quitaría la utilidad como herramienta. A pesar de conocer el plan de los estudiantes de primero, Kiyotaka no le da demasiada importancia y continúa enfocado en acumular puntos. Mientras sigue con el grupo de Shina, Ishizaki molesta a nuestro prota comentando que debería hacerse novio de la chica, ya que ambos se llevan muy bien. Tras despedirse del grupo, pasamos con Utomiya, Tsubaki y Yagami, quienes discuten el plan en caso de que el ataque de Kiyotaka no funcione. Utomiya propone bloquear el camino de nuestro prota para evitar que llegue a la próxima casilla prioritaria, lo que generaría una penalización de puntos y lo dejaría fuera de la competencia. Aunque la idea parece bastante buena, Tsubaki ya había pensado algo similar, lo que sorprende a Utomiya. Con el penúltimo día de la competencia en marcha, los estudiantes de primero se ponen manos a la obra, acercándose lo más posible a Kiyotaka con la intención de atacarlo y evitar que complete el examen. Kiyotaka lo sabe, lo vienen siguiendo. Varios estudiantes de primero tienen un objetivo claro, y él es el blanco, pero en el momento en que parecía que el cerco se cerraba, algo inesperado frenó a sus cazadores en seco. Los dos grandes grupos de primero dejaron de avanzar, alguien los estaba bloqueando, y ese alguien pertenecía a segundo. Utomiya y Tsubaki no tardaron en atar cabos. Si grupos de segundo estaban interviniendo de manera organizada, solo podía significar una cosa, y es que Kiyotaka ya sabía del plan, y tenían razón. Nuestro prota se había contactado con Arisu con anticipación y le había contado todo, y con ella en el campo, frenar a los de primero fue solamente cuestión de tiempo. Tras esto tenemos un flashback que nos confirma lo que ya sospechábamos. Nuestro prota nunca improvisó. Desde el momento en el que fue consciente que querían sacarlo de la escuela, calculó que el método más efectivo sería cortarle el acceso a sus casillas prioritarias. Por eso la alianza con Arisu no fue un capricho, sino una pieza clave en todo el tablero. Pero Tsubaki tampoco es de las que se rinden fácil, tenía un plan B, y ese plan tenía un nombre, Hosen. Con los grupos de segundo ocupados bloqueando a los demás, Hosen aprovecha el espacio libre para ir directo por nuestro prota. Lo que no calculó Tsubaki es que Ryuen ya lo estaba esperando. Ese descuido le costó caro, porque gracias a una pieza que la chica olvidó poner sobre el tablero, nuestro prota pudo desligarse de Hosen y dejarlo en manos del pelirrojo. Ryuen entró al plan por dinero, pero sus ganas de enfrentarse a Hosen eran completamente personales. El problema es que la pelea no arranca nada bien para él. Hosen golpea como si tuviera concreto en los puños, y cada impacto le deja marcas visibles en el rostro. El pelirrojo intenta responder, pero lo único que consigue es recibir otro combo que le activa la pulsera y le deja el rostro destrozado. Sin embargo, Ryuen no estaba peleando solo con sus puños, ya tenía armada una salida. Con Albert e Ishizaki logran inmovilizar a Hosen. Entre los tres, a pesar de toda su fuerza brutal, el rubio no pudo sostenerse contra el peso combinado y terminó cayendo. El pelirrojo se retira del examen con una sonrisa. Aunque no llegó al podio, su objetivo estaba cumplido y su acuerdo con Katsuragi le dejó lo que necesitaba. Con el plan de Tsubaki desarmado por completo, Utomiya queda como escudo protegiéndola de los grupos de segundo, aunque lo que nadie nota es que Utomiya ya estaba pensando en algo distinto, algo que por ahora mantiene guardado lejos de los ojos de Tsubaki. Llegamos al día 14, el último. Arisu le comenta a Kiyotaka que Ichinose lleva días actuando de manera extraña y que nadie sabe dónde está, aunque sospecha que anda buscando el rastro de nuestro prota. Kiyotaka no le da mucha importancia, conoce a Ichinose como alguien que siempre pone a sus compañeros primero y asume que estaría lidiando con algo interno, pero esa misma mañana ella aparece y lo que tiene para decirles no es cualquier cosa. La chica lo buscó para contarle lo que escuchó el director suplente, los planes para expulsar a Kiyotaka y la amenaza que recibió ella misma si abría la boca. Igualmente decidió hablar, asumiendo el riesgo, y la razón que da es tan directa como inesperada, está enamorada de él. Kiyotaka recibe la confesión sin perder la calma, reconoce que no lo veía venir, pero le dice que ahora mismo no puede darle una respuesta, no con todo lo que tiene pendiente por resolver. Después de eso, Nagumo aparece en el camino de nuestro prota, al tanto de la recompensa que Tsukishiro puso por su cabeza, y con ganas de demostrarle que él también puede cobrarla. El enfrentamiento dura apenas unos instantes, un solo golpe de Kiyotaka es suficiente para dejarlo fuera, porque nuestro prota tiene algo muy claro, y es que Nagumo nunca fue el verdadero problema, el verdadero enemigo sigue en pie, y su nombre es Tsukishiro.